tardes, mi nombre es Lady Paola Cuevas, soy estudiante de la Universidad UNAT. El día de hoy voy a explicarles el ejercicio número 3 de la fase 2 del curso Visual Basic de compañero Juan David Rodríguez. Entonces, como podemos ver acá, multiplicación de matrices es un label simple y sencillo en el cual yo le coloco el título pues para poder identificar el ejercicio. Entonces, filas, la palabra también es un label, como podemos ver acá, son labels. Entonces, que yo creo la palabra filas para que dentro de un text box la persona como tal ingrese la información que se está solicitando. Entonces, en filas se crea un text box el cual me dice que solo puede ser numérico y con columnas en donde se ingresa el valor. Esos valores que se están pidiendo, ¿para qué fines? Para hacer la creación como tal de la matriz. Luego, lo que hacemos es pues identificar también cada una de las matrices, matriz A, matriz B, todo esto es mediante labels, y matriz resultante, todo esto es mediante labels. Para hacer la creación de la matriz tenemos que utilizar un Data Grid View, el cual encontramos acá en esta misma opción de las herramientas de Visual Basic, Data Grid View, el cual se arrastra para crear la matriz que deseamos. Entonces, también vamos a hacer la creación de 4 botones, los cuales también se arrastran desde la herramienta Button, que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, como podemos ver, creamos un botón de crear matriz, un botón de multiplicar, un botón de borrar y un botón de regresar al menú principal. Entonces, ahora ya como tal nos vamos al código, a la programación. Entonces, como decimos, filas, damos doble clic acá. No, perdón. Entonces, empezamos con el código. Entonces, decimos que fila, lo que primero que hacemos es crear las variables. Entonces vamos a crear la variable fila, que va a ser byte, la columna, que también va a ser byte, y la letra I, que también va a ser byte. Entonces, dentro del botón 1, que es crear matriz, como podemos ver acá, el nombre como tal, botón 1, vamos a decir que la variable fila, que la mencionamos acá en adelante, va a ser igual al valor que ingrese la persona dentro del text box. .text. Entonces, como podemos ver acá, eso se llama el text box. La variable columna va a ser igual al valor que se encuentra dentro del text box 2, que es el que ingresa el usuario final. Luego de esto vamos a crear una condicional, un if, el cual vamos a decir que si fila es igual a columna, entonces me cree en el Data Grid View las filas. Entonces, row count es la visualización de las filas, entonces va a ser igual a fila, y el Data Grid de columna, que me cuente las columnas, que también me las visualice, igual a columna. Entonces, si yo ingreso el valor 3 y 3, como los dos son iguales, le doy crear, el sistema, la aplicación me va a crear una matriz 3×3. Luego de eso, creamos un ciclo for, que en donde nos dice que la variable i va a ser igual a 0 por la columna menos 1. Entonces el data grid de columna i va a ser igual a width 30. Esto quiere decir el tamaño de la columna. Como de ancho va a ser la columna de nuestra matriz. Entonces, un next en donde nos diga que el data grid 2
que es esta ya de la matriz 2, como podemos ver acá. Hacemos el mismo procedimiento anterior, entonces que me muestre que sea visible las filas y que sean visibles las columnas. Igual, un ciclo for que me comience en 0 hasta columnas menos 1, hasta la variable de columnas menos 1, para que me dé el valor total de las columnas. O sea, 3 por 3 me va a crear 3 filas, 3 columnas. En este caso estamos diciendo que las columnas en la variable i va a ser igual a 50. Este es, como le indicaba anteriormente, es el ancho de lo que va a quedar como tal la columna. Entonces, next, en donde ya nos vamos a la tercer data grid, que ya como tal es el que nos va a mostrar el resultado de la multiplicación. Entonces hacemos el mismo proceso, que nos muestre las filas, en donde data grid row count va a ser igual a la fila, y que la fila, como decía anteriormente, es el valor que se ingresa en el textbox 1, igualmente con la columna. Entonces un ciclo for que me inicie en 0 hasta el valor de la columna, que es el que ingresa el usuario, menos 1. Y después decimos que el tamaño del data grid en cuanto a columnas va a ser igual a 30. Si la condición que estamos poniendo acá no se cumple, fila igual a columna, entonces el sistema nos va, entonces de no ser así, generamos un mensaje en donde nos dice: solo se puede sumar matrices cuadradas 0 más 16. Al arrojarme ese mensaje de error, que es lo que estamos diciendo acá, que todos los parámetros que yo ingresé me los borra. Entonces textbox 1, entonces si yo había aquí ingresado 2 y aquí había ingresado 4, cuando le aparezca el error automáticamente me borre estos dos textbox. Una vez configurado el botón de crear la matriz, nos vamos al botón número 2, que es el de la multiplicación como tal. Entonces, como podemos ver acá en el código, estamos diciendo que al dar clic en botón, entonces vamos a declarar unas variables de tipo byte. Entonces, variable i, j, h de tipo byte, valor de tipo integer, fila de tipo byte y columna de tipo byte. Entonces, nuevamente volvemos a la misma información de la creación de la matriz del botón 1, en donde decimos que la variable columna va a ser igual al valor que se ingresa en el textbox 1, la variable fila, que va a ser igual al valor que se ingresa en el textbox 2. Entonces acá ya empezamos nuevamente un ciclo for. En este ciclo for, que estamos diciendo que la variable h va a ser igual a 0 por, a la fila, el valor de la variable de la fila, menos 1. Pero dentro de este ciclo también recórrame la variable i, que va a ser 0 a columna, la variable de la columna, menos 1. Entonces decimos que la variable valor inicialmente va a ser 0. En el ciclo for de la j también hacemos lo mismo, que nos recorra la j igual a 0 y la columna igual a 1. Menos 1, perdón, la columna menos 1. Entonces, ya acá como tal, vamos a hacer la operación. Entonces, decimos que el valor inicialmente, que era 0, entonces el valor va a ser igual al valor, o sea, 0 más el valor del data grid 1 en su fila h con su celda j. O sea, el valor que hay dentro de